Bienvenidos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Creciendo con Ara Rangel y en esta ocasión, sobre todo por la semana en la que nos encontramos, en donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Sordoceguera, es maravilloso poder tener justo a una persona con esta discapacidad o con esta condición. Él es Adrián García y al final de cuentas nos viene a platicar de esta condición, cómo es que se vive en un entorno, en una sociedad en donde desafortunadamente no tenemos toda la información, donde no estamos tan inmersos en conocer cómo es que ellos lo están viviendo, lo están padeciendo y cómo poder sumarnos a ayudarlos, a ser realmente inclusivos, cómo poder en esta situación apoyar y no nada más excluir, porque desafortunadamente por falta de información es lo que nosotros realizamos, nos damos la vuelta, los hacemos a un lado y no necesariamente porque no nos guste estar con ellos, sino porque no sabemos cómo poder aterrizar esta convivencia. Hoy está con nosotros Adrián García, psicólogo con sordoceguera. Comenzamos. Hoy en el programa de Creciendo tenemos como invitado al psicólogo Adrián García para hablarnos de la sordoceguera desde su propia experiencia. ¿Cuánta ignorancia hay alrededor de las personas ciegas, de las personas sordas y en este caso la sordoceguera tal cual existe y está en nuestro entorno, pero cómo poder abordarlo teniendo, por supuesto, información y qué mejor que con Adrián, que independientemente de que justo es una persona con sordoceguera, él también nos va a platicar de su testimonio, pero la forma en la que ha podido llevar a cabo esta convivencia con la sociedad, con nosotros. Mi querido Adrián, gracias por estar aquí y cuéntame un poquito brevemente tu historia en cuanto a la sordoceguera, cómo es que llega a ti este diagnóstico. Claro que sí, primeramente saludar a todo el público. Muchas gracias por recibirme, Araceli, Ana. Es un gusto estar con ustedes y a toda la audiencia que nos presenta el día de hoy. Bueno, de tu pregunta puedo contestar lo siguiente. Cuando yo nací, mis padres detectaron que tenía hipoacusia grave. Estamos hablando de un 50% de pérdida en cada oído y eso me dificultó mucho para la cuestión del lenguaje. Tuve yo que estar en terapia de lenguaje para poder adaptarme y entrar al área de preescolar. Y por parte de la vista, en ese momento no se había manifestado la ceguera. Nací con una miopía más o menos de 8 dioptrías, que es bastante. Sí. Es como cuando, ya ves, en ese entonces eran como lentes de botella. Ajá. Bueno, pues esa fue el diagnóstico. En ese momento no supieron qué era lo que tenía porque parecía algo aislado, es decir, que no tenía nada que ver la hipoacusia, es decir, la falta del oído, con la vista. No había una correlación, porque sucede esto justamente que lo que tú decías al principio, Araceli, hay ignorancia en todo eso, y no solamente a nivel sociedad, familiar, sino que muchas veces, en general, este tipo de discapacidad es muy singular y muy particular porque no todos tienen las mismas formas. Entonces, eso se Ok. convierte en algo particular. A mí se me empezó a desarrollar la ceguera a los 8 años y yo empecé con miopía nocturna y hasta los 19 años tuve el diagnóstico de síndrome de Usher. Así fue como se me dio. Ok, y a partir de ahí la convivencia con la sociedad ha sido con este apoyo, obviamente, de tu familia, con estos seguimientos de terapia, pero me asombra mucho, tengo un rato ya de conocerte, la manera en la que podemos tener esta comunicación. Mucha de la gente que nos puede estar viendo y escuchando dirá, bueno, si es con este padecimiento de sordoceguera, ¿cómo está teniendo la comunicación con Araceli? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de ese momento que te dieron el diagnóstico y que fue evolucionando hasta llegar actualmente a haber perdido la vista por completo y tener esta audición con cierta dificultad? ¿Qué es lo que ha pasado y cómo es que logras esta comunicación con tu entorno? Bueno, en mi caso resultó favorable porque los aparatos auditivos, a ver si alcanzan a ver, aquí es una cosa Así que se está ve. ahí. Exacto.
Yo cuando era niño usaba unos chiquititos, Sí, son como intracanales. Esos no tenían tanta potencia como estos de curveta. En ese entonces era suficiente para cubrir ese 50% de pérdida. ok. Con el paso del tiempo fue aumentando la sordera y ahorita tengo una pérdida más o menos del 80%. Y también uso un micrófono que está conectado ahorita al celular a través de Bluetooth. Es muy Ujú, interesante cómo hoy en día la tecnología nos ha favorecido en esto. Este sí, micrófono que conecto a través de Bluetooth con el celular está amplificando la señal que llega a mi aparato auditivo. De esta manera logro escuchar. Y en ok. el caso de la vista, pues se me fue haciendo como una especie de vista de túnel. Todos tenemos como 180 grados de amplitud para mirar de lado a lado y eso se me fue cerrando. Esta enfermedad es una enfermedad congénita degenerativa. Entonces, de, se me fue haciendo lo que le llaman vista de túnel hasta que llegó un momento en que veía así como cuando ves con los popotes o a través de una Ajá, cerradura que se ve un hoyito. Eso lo tuve más o menos hace como 7 años, 8 años de mi edad de ahorita. Tendrá ajá. unos 48 años que tenía. Y después empecé a ver sombras y después ya todo negro. En el día veo como, Actualmente ves completamente negro, no hay ni sombras ya. así es, en el Ok, día alcanzo a ver como un gris sepia. No ok. sé, es como la neblina cuando está muy densa, más o menos Ujú, así se ve parejito. No alcanzas a ver ni siquiera a unos 10 centímetros tu mano. claro. Esas son las dos formas. Ahora, hay personas que, bebés que nacen totalmente sordos y entonces Ujú, tienen que usar implantes cocleares. Ya también en ese sentido estamos favorecidos por los con la avances tecnología, tecnológicos. claro. Estos se insertan en la parte de aquí atrás. Es un Ujú, chip que manda la señal eléctrica, porque ya no la manda en vibración, sino ya la manda en forma eléctrica. Y es interesante porque sustituye a la concha ahí en el oído profundo. Tenemos una ujú, concha con agua que es donde pasa la vibración y una vez que atraviesa esa concha, las células cocleares son las que se encargan de transformar el sonido de vibración en algo eléctrico, en un impulso eléctrico. Y eso ok. es lo que llega al cerebro. De acuerdo. Entonces, Entonces, al final del día, bueno, puede ser que, como en tu caso, hayas nacido con cierta dificultad de escucha y poco a poco fue deteriorándose a personas que también nazcan sin esa capacidad auditiva y existe solución. A partir de esta tecnología que tú has estado ocupando, hemos podido tener esta comunicación desde los mensajes de WhatsApp, el poder tener esta conversación contigo, pero algo que me sorprende muchísimo, y lo quiero decir aquí abiertamente, es el hecho de que a manera educativa, tú has llegado a este momento de ser psicólogo. El estudio, ¿cómo lo llevaste? ¿Qué tanta facilidad existe en nuestro México, en nuestro país, para poder tener todos estos alcances estudiantiles, educativos a personas con esta discapacidad, Adrián? fíjate qué bueno que me haces esta pregunta, porque de alguna forma estamos en pañales todavía, empezando porque la escuela de educación especial, que Sí, ahora ya no se llama maestras de educación especial, eso es algo muy bueno, ya son maestras de educación inclusiva, así es como ahora se denomina esta carrera, quitando la palabra especial. Y el objetivo que tenemos nosotros en esta campaña y a lo largo del año es difundir que no existan escuelas especiales para personas que sí logran adaptarse a la vida de alguna forma. Hay que reconocer que cabe la posibilidad de que el bebé nazca totalmente sordo y totalmente ciego. Eso es posible porque ya tenemos el caso de una niña aquí en Querétaro
que nació así, le pusieron el implante coclear y no ve absolutamente nada desde que nació. En mi Ok, caso, eh, esta forma de mirar durante mucho tiempo en la carrera me ayudó. Sin embargo, sí sucede que la falta de conciencia no hace que los maestros tengan ese apoyo, ese acompañamiento. En la carrera, pues tuve dificultades cuando estudié psicología para leer. En ese entonces no existía el famoso asistente de voz. Y bueno, tenía mis amigos que apoyarme para poder leer algunas lecturas de la carrera. ok, Eh, Hoy en día, afortunadamente, pues hay muchas aplicaciones que te pueden leer todos los archivos, tanto de Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Tú puedes acceder por ti mismo y tener acceso a estas formas de trabajar. Sin embargo, todavía, por ejemplo, las fotos o los GIF o algunas formas de mandar información todavía no ujú, logra, pues ahora sí que la inteligencia artificial o las aplicaciones poder mostrarnos qué está pasando, ¿no? Es claro. todavía muy verde esta información. Sin embargo, ya está sucediendo. Y eso está Regresando, increíble también para que todos nosotros podamos tener comunicación con ustedes y el saberlo, cómo poder ocupar y aplicar con ustedes este tipo de tecnología en el caso de los mensajes escritos, justo poder evitar este tipo de emojis, de stickers, que para muchos de nosotros podría ser lo más sencillo y desafortunadamente ya se ha vuelto una forma de comunicarnos, pero saber que para ustedes no es algo que están recibiendo con la información que queremos. así es. Y la verdad es que preferimos un mensaje de voz porque así estamos escuchando a la persona. Lo Claro. cierto es que si alguien tiene una falta de ortografía o cualquier cosa, ya el asistente de voz ya no te describe bien la palabra y ya no la escuchamos bien. Entonces, nos perdemos parte de la información en esa comunicación, tanto de receptor Exacto. como de emisor. Sí, sí, sí. Y eso es Wow. algo que me sucede ahorita, hoy en día, ¿no? Que no es fácil tampoco, a pesar de que hay suficiente tecnología, porque finalmente todavía es limitada. Claro. Oye, justo el 27 de junio es el Día Internacional de la Sordoceguera y dentro de todo lo que tú has realizado, independientemente de manera personal, en esta evolución que nos estás compartiendo de tu testimonio, también has hecho algo por la comunidad de sordoceguera y la comunidad en general para visibilizarlos. Cuéntanos un poquito de esta campaña, ¿qué es lo que realizas, Adrián? Sí, mira, yo estoy junto con un equipo de colaboradores participando de manera voluntaria esta práctica de sensibilizar a la sociedad. Te platico brevemente la historia de dónde surgió esto. Esto Ujú, surgió en una conferencia en Suiza en 1977 y cada 4 años se hacía esa conferencia para hablar de la sordoceguera. Había personas que desde ese entonces ya tenían el padecimiento, sin embargo no era algo que estuviera puesto todavía sobre la mesa. En el año de 89, 1989, se hizo un documento donde se establecieron 10 artículos. En el 10.º artículo habla de qué manera se podía promover este tipo de discapacidad y se decidió hacerlo a través de Helen Keller. ujú, Es una escritora activista que nació con sordoceguera. En el natalicio de ella es el 27 de junio. Por eso se hace esta campaña en mención a ella, para que de alguna forma empecemos a conectar pues con un arquetipo, con un símbolo que nos distinga de qué es lo que queremos hacer. Y en ese 10.º artículo que se decidió allá en Suiza, se extendió a través de una organización que se llama Deafline International, que se ha ujú. encargado de ir abriendo espacios a lo largo de distintos países. Creo que en este año 2024 ya hay más de 20 países
y Ok. actualmente estamos muy favorecidos en la República Mexicana porque ya llegamos a 28 estados donde se está promoviendo esta campaña de graffiti. ¿Cómo va esta campaña de graffiti, Adrián? ¿Se busca la solidaridad también de justo de las personas que quieran sumarse, involucrarse? Y bueno, sabemos que esto cada año lo realizan. Sí, así es. Se han sumado varios estados nuevos, cerca de 7 estados se sumaron este año. Se ha logrado gracias a las redes sociales, gracias a los apoyos de los medios de comunicación, como ustedes nos han favorecido, y se ha ido extendiendo toda esta información de cómo sensibilizar a la sociedad, sobre todo de hacerles notar de cómo acompañarnos a nosotros. A veces nos encontramos en la calle y muchas veces no saben cómo acercarse, qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. ¿Cuáles podrían ser estos pequeños tips prácticos para poder acercarnos a ustedes con esto que nos estás mencionando ahorita? Sí, mira, lo más importante es primero preguntar si requerimos de alguna ayuda y hay que hacerlo de frente a la persona. Cuando nos queremos dirigir a las personas con, ya sean ciegas o con sordo-ceguera, es Ujú, importante que nos toquen el hombro para saber que se nos están dirigiendo a nosotros. Esa es la claro, primera forma, el primer vínculo de acercamiento. Una vez que nos tocan, nos preguntan que si necesitamos ayuda y de qué forma necesitamos la ayuda. Como tenemos la sordera o en algunos casos todavía alcanzamos a oír, sí es importante como subir un poco el tono de voz y si se puede hacerlo de frente para que la persona tenga directamente la voz del otro frente a la cara y de esta manera recibir la información. Y si la persona ya indica cómo requiere de la ayuda. Oye, fíjate, claro. tengo que desplazarme, tengo que hacer esto, lo otro, aquello. Esto es el primer principio. El segundo es cuando acepta la ayuda de llevarlo a un lugar a otro, tienes dos opciones, o que la persona que tiene la discapacidad te tome del codo, de tu codo, Ujú, justamente del lado contrario a donde tiene el bastón, si la persona trae el bastón del lado izquierdo, pues tú le ofreces tu hombro izquierdo, ok, porque él va a usar su mano derecha para agarrar tu hombro izquierdo, porque cierto. la mano Ujú, izquierda de él la tiene ocupada. ujú, Entonces, si él es derecho, tú le ofreces tu hombro derecho o el codo. Esos son los dos lugares que puede uno poner. Y nosotros nos quedamos como unos 30 centímetros atrás de la persona para poder sentir su hombro o su codo. ya, Y ok. así es la movilidad. Perfecto. Oye, Adrián, de verdad que me encanta el cada vez conocer un poco más de cómo poder ayudar y ayudarnos en general, porque también esta información que nos brindas nos ayuda a todos nosotros para poder facilitar esta convivencia. ¿Consideras que en México nos hace falta todavía en tema de movilidad en las calles más facilidades para ustedes? Sí, fíjate que tristemente, pues las calles, las banquetas están muy maltratadas. En Ujú. muchas calles las protecciones están salidas de las casas, pues de las ventanas de las casas. Cierto, corren Los botes, peligro. sí, sí, sí. Los botes de basura están en cada poste y entonces hay puntos ciegos en el bastón y eso hace que estemos constantemente chocando. Por ejemplo, las tiendas de diferentes artículos bajan como una especie de lona por el sol, un cubresol, y Ujú. a veces esos tubos, pues yo me he alcanzado a pegar en esos tubos aquí en la cabeza. Entonces, pues Claro. no hay manera de protegerte porque tú nada más tienes un poquito de chance en el piso y ya ves las tomas de agua que les han quitado ahí las tapas, esas, se Sí, las sí, han sí, sí. robado. Bueno, pues ahí se nos va el pie. Wow. Entonces, sí, 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 hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para podernos mover en estas circunstancias, ¿no?
Pero bueno, Exactamente, Adrián. esto es un asunto de un llamado también al gobierno, a los gobiernos, para que puedan de alguna forma también comprometerse pues, con estas formas de incluirnos a nosotros, que también pues tenemos derecho a caminar en la calle, ¿verdad? Por supuesto. Oye, Adrián, ya para finalizar, me gustaría que nos compartieras algún número telefónico o alguna manera de contactarte para las terapias. Ya como psicólogo, el llevar este acompañamiento debe ser maravilloso, el considerarte como parte de una contención, este acompañamiento psicológico. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, mira, me pueden localizar en el WhatsApp 4422 2672 95. Perfecto, ya está apareciendo en pantalla y te agradecemos muchísimo esta, información que a muchos nos hace falta, el saber que no nada más el ser inclusivos es decirlo, sino también hacerlo y que este tipo de actividades, como tú mencionas, nosotros tenerlo consciente y aprovechar estas fechas que se conmemoran de manera internacional, pero que sea parte de un gran pretexto para poderlo llevar a cabo día con día. Adrián, te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco mucho la información y sobre todo pues las ganas de seguir ayudando en el crecimiento humano a todos los demás. Ya te estaremos haciendo una nueva invitación para ahora sí abordar temas psicológicos que me va a fascinar hablar contigo. Claro que sí, Araceli. Muchas gracias, Ana, a toda nuestra amable audiencia por su presencia y es un gusto estar con ustedes compartiendo. Chao. Nos vemos, Adrián. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Lo que no sabías sobre la sordoceguera. 1. La sordoceguera es una condición que implica la pérdida combinada de visión y audición, lo que provoca dificultades significativas en la comunicación, la movilidad y el acceso a la información. Y no necesariamente implica una pérdida total de ambos sentidos, sino que puede variar en grados de severidad. 2. Las causas de la sordoceguera son diversas e incluyen condiciones congénitas, enfermedades adquiridas, lesiones traumáticas y el envejecimiento. 3. El síndrome de Usher es una de las causas más comunes de sordoceguera congénita. Este síndrome es un trastorno genético que causa pérdida auditiva desde el nacimiento o en la infancia. 4. Las personas con sordoceguera utilizan diversos métodos de comunicación, como el lenguaje de señas táctil, el braille, el alfabeto manual, dispositivos tecnológicos adaptados y el uso de intérpretes especializados en sordoceguera. 5. La intervención temprana, la educación especializada y los servicios de rehabilitación son cruciales para las personas con sordoceguera. Los programas de apoyo suelen incluir entrenamiento en habilidades de la vida diaria, movilidad y el uso de tecnologías de asistencia. 6. Las personas con sordoceguera enfrentan desafíos significativos en su inclusión social y acceso a los servicios. Las leyes y políticas de derechos de discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, abogan por la plena participación e igualdad de oportunidades para estas personas. Pues ahí está un poquito de toda la información que necesitamos tener para que a partir de ahí logremos tener una verdadera inclusión. Bendita tecnología que nos ayuda a tener esta comunicación con ellos. De verdad que la manera en la que intenté tener la primera vez comunicación con Adrián me causó conflicto porque no sabía de qué forma poder acercarme a él y cómo me iba a entender si en realidad estaba con esta situación de sordoceguera, y ver que la tecnología, que los avances, que ellos mismos nos ayudan a sumarnos a su vida y que realmente podamos nosotros ser inclusivos, me encantó. Espero que a ti también te haya sumado mucho y sobre todo que si tienes a alguien en tu comunidad, a alguien en tu familia con esta situación, bueno, pues a final del día también nos hagas saber cómo es que llevas esta comunicación y esta convivencia a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, estaremos muy al pendiente de lo que nos quieras compartir, y en nuestro canal de YouTube, si no has visto los otros capítulos, te invito a que te suscribas y por supuesto ahí nos veas. Nos vemos en la siguiente. Esto es Creciendo con Ara Rangel. Hasta la próxima.